Un cordial saludo para toda la comunidad educativa del Eduardo Aguilar, para todas las personas que siguen las redes sociales de nuestra institución educativa. Hoy tenemos un nuevo conversatorio bastante interesante en torno a orientación vocacional, un tema que es vital en el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Hoy tenemos la presencia de David Quintana Bermúdez, él es psicólogo de la Fundación Universitaria Luis Amigo, terapeuta gestáltico, graduado del Centro Gestáltico de Medellín y es psicólogo del Hospital San Rafael de Yolombó. Además, tenemos la presencia de Carol Daniela Álvarez Granda, ella es la personera estudiantil, actualmente está en el grado 1101. Bienvenidos Daniela y David y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Muchas gracias Robin nuevamente por permitirme estar acompañando a la institución en los procesos formativos, en los procesos que van en pro de la formación de los jóvenes que son el futuro de este municipio. Espero el día de hoy sea un conversatorio fluido y productivo para cada una de las personas que puedan estar acercándose a ver este video. Bueno, muy bien. Entonces, entremos en materia. Cuando hablamos de orientación vocacional, en este contexto, David, ¿cómo podemos definir qué es vocación? ¿Qué será eso de vocación? Para que los muchachos de nuestra institución tengan ese concepto bien claro. Bueno, Robin, de una manera clara y contundente, la vocación es un interés y es un llamado por parte de algún tipo de actividad o en el caso profesional de una profesión para cada uno de nosotros. Esa vocación implica entonces encontrar herramientas personales que explotadas en diferentes contextos ayudan a que sintamos amor, afinidad, gusto, tranquilidad en las acciones que normalmente hacemos. Cuando hablamos entonces de vocación, hablamos de la forma de sentir ante lo que hago y a lo que me he ido profesionalizando a lo largo de mi etapa productiva académica. Muy bien. Daniela, usted está en el grado 11, ya está a punto de cruzar esa línea que todos esperamos cruzar. Usted conoce a sus compañeros. Desde la experiencia, ¿usted cree que ya todos sus compañeros y compañeras tienen claridad acerca de lo que van a hacer después de salir graduados del colegio? No, hay algunos que todavía no han definido como qué es lo que quieren ser o con qué es que se relacionan mejor. Sí, hay varios que aún no saben cómo a qué se van a dedicar. Correcto. Entonces, y eso nos pasa a todos. Yo creo que en todas las promociones que conocemos, muchos todavía no saben y eso no está mal, ¿cierto? La idea es elegir y orientarse bien y para eso estamos. David, entonces a estos muchachos que todavía están indecisos, todavía no tienen, digamos, una construcción muy acertada de lo que quieren ser después de que terminen su bachillerato, ¿qué les podemos decir acerca de lo que deben tener en cuenta a la hora de pensar en una carrera universitaria o una labor? Porque debemos tener en cuenta que la orientación vocacional no se restringe solamente a una carrera universitaria, también a una labor en algún lugar donde yo me sienta bien. Entonces, desde el ámbito de la salud mental, desde el ámbito de la psicología, ¿qué le podemos orientar a los muchachos en torno a pensar en estudiar o en laborar? Bueno, importante que cuando se habla de vocación, encontremos que la vocación se relaciona directamente con el placer, con el gusto, con la satisfacción de estar realizando aquello que me hace sentir pleno. Para poder elegir una profesión, para poder elegir un empleo que me haga sentir completamente satisfecho de las acciones que puedo estar realizando, lo primero es evaluar qué tanto lo disfruto, ¿sí? En ese orden de ideas, para poder generar una buena elección a nivel de vocación profesional,
o de vocación en el empleo, tengo que remitirme a aquellas cosas que sé hacer y de las cuales disfruto hacer. Para algunos también es importante que tengan en cuenta que la vocación, en especial la profesional, se limita a su propia necesidad y que esto es lo que se tiene que tener claro en todos los espacios. Cuando yo estoy direccionado a cumplir con mi necesidad, con mi gusto, con mi deseo, voy a hacer una elección correcta de lo que quiero lograr. En muchas ocasiones, ¿qué nos pasa, Robin? Encontramos que el joven tiene una dificultad para encontrar su elección profesional porque se contrapone la necesidad del papá, de la mamá y la necesidad propia. Entonces, bueno, mi mamá quiere que yo sea abogado, mi papá quiere que yo sea médico, pues yo quiero ser psicólogo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y en muchos momentos encontramos que el limitante también es un limitante familiar, que te dice, bueno, yo te doy el estudio, pero tenés que estudiar esto. Y ahí empezamos a mirar, como en cualquier etapa académica de nosotros los seres humanos, la deserción. Entonces es importante que cuando vayamos a hacer una orientación y una elección profesional, le demos siempre prioridad a mi necesidad y a lo que yo creo y siento que estoy preparado a hacer. Porque, por ejemplo, mi mamá puede querer que yo sea médico, pero resulta que a mí me da pánico la sangre, entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Sí? Es también tener en cuenta la necesidad propia para satisfacer mi deseo. Es importantísimo que ustedes, los jóvenes que aún están buscando cómo orientar su proceso profesional, encuentren la base para la elección desde la satisfacción y el deseo propio. Está bien que siempre vamos a querer ser el orgullo de los papás, siempre vamos a querer ser una persona reconocida dentro del hogar, pero no necesariamente para ser reconocido dentro de mi contexto familiar yo tengo que acceder a las demandas de mis padres. Yo tengo un dicho cuando hablo de orientación vocacional y es, usted puede ser lo que usted quiera siempre y cuando se enfoque en ser el mejor. Cuando hablamos de ser el mejor, implica poner toda la capacidad que usted tiene para lograr los objetivos, no quedarse ahí esperando a que lleguen las cosas, sino direccionarse a ir fortaleciendo paso a paso esa elección que usted toma. Yo creo que hoy el mensaje claro para los jóvenes que aún no tienen definido su orientación profesional o laboral es elijan algo que los haga felices, elija algo que les genere placer y que de ahí en adelante, desde el momento en que lo elijan en adelante, quieran aprender día a día. Excelente. Daniela, en su caso particular, personal, ¿usted ya tiene algo pensado para cuando salga ya muy pronto del colegio o todavía está en la duda? No, no, yo ya tengo muy claro qué es lo que yo, pues, a lo que me voy a dedicar. Ah, bueno. Y también tengo el apoyo de mi familia, todos me apoyan, entonces creo que voy en la dirección correcta. Solo falta esperar como que se dé la oportunidad de que yo sí pueda como ejercer lo que quiero hacer. Excelente, eso está muy bien. El primer paso es tener la buena actitud en torno a la construcción de mi proyecto de vida. David, ¿qué recomendación a nivel académico le podemos dar a los jóvenes? ¿Qué necesitamos? ¿Qué habilidades en torno a lo académico necesitamos para afrontar, digamos, el ingreso a una universidad? Bueno, Robin, eso es muy diverso, ¿sí? Es dependiendo también la elección que haga cada persona de su carrera profesional. Van a haber personas que tienen una habilidad en el aspecto científico y matemático, por lo cual van a tener que ser muy precisos, muy puntuales, y eso va a tener que ser una de las características en su personalidad, la precisión, la puntualidad. El querer indagar, el saber que aunque vayan múltiples
formas de solución, siempre va a haber un resultado y un único resultado. Dependiendo también de esa decisión que tenga cada persona, va a ir variando esas habilidades que van a tener que desarrollar en su profesionalidad. Para mí, la que todos debemos tener cuando hacemos una elección profesional es la disciplina. Todas las personas que ingresamos a un contexto de educación superior tenemos que empezar a desarrollar una disciplina. ¿Y qué quiere decir la disciplina? Cumplir de manera óptima y adecuada con todas esas obligaciones que mi proceso formativo necesita de mí. Encontramos personas que van a la universidad y bueno, van a aprender por telepatía, ¿sí? Entonces, eso también es válido y no lo podemos señalar. Conocí en mi proceso formativo personas que iban, solo le prestaban atención al docente y entendían absolutamente todo sin necesidad de escribir, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque lo hacen de una manera disciplinada y orientada. Para esto entonces tendríamos que empezar a educar nuestra atención, nuestra concentración, el conocimiento de mis habilidades personales, cómo me desarrollo en diferentes contextos con personas específicas que me van a ayudar en el momento de potencializar esa habilidad que necesite para mi proceso formativo en educación superior. Siempre nos encontramos con una dificultad y es que creemos que la educación superior puede ser más fácil que la educación secundaria o que es igual a estar en el colegio y siempre tiene un cambio significativo que tenemos que tener todos en cuenta. Entonces, la disciplina sería la recomendación principal y primordial que yo le daría a cada uno de los jóvenes para el ingreso a una entidad de educación superior. Daniela, en tu caso particular, ¿qué te ayudó a definir qué es lo que querés hacer? ¿Cuáles fueron los factores que te ayudaron, las personas que te ayudaron, las situaciones que te ayudaron a visualizar qué es lo que querés hacer? Bueno, lo que yo quiero estudiar es contabilidad pública. ¿Por qué me decidí yo por estudiar esto? Porque creo que me va muy bien en las matemáticas y entiendo pues como mucho los temas. Entonces yo dije que yo quería estudiar algo que tuviera que ver con lo que yo más bien me entendía en el colegio. Porque decir que enfermera no, porque le tengo demasiado pavor a la sangre y pues las leyes tampoco me gustan. Con lo que más me entiendo es con eso y tengo una tía que es contadora, un primo también, entonces ellos también me dieron como esa motivación a seguir pensando pues como en eso y todo. Excelente. Mire que acá vemos muchas variables, una variable personal, una variable de competencia y una variable motivacional. David, hay un escenario que a veces es muy frecuente y es que un estudiante inicie una carrera y descubra que realmente no es lo que quiere. A nivel emocional, a nivel desde psicología, ¿qué le podemos sugerir a estos estudiantes que llevan medio semestre, un semestre, tal vez 2 semestres y más y se dan cuenta que realmente no son felices ahí? ¿Qué les debemos decir a ellos? Bueno, en ese caso, Robin, lo que necesitamos todos los profesionales es tolerancia a la frustración, ¿cierto? El hecho de yo elegir una carrera profesional que quizá no satisface por completo la expectativa que yo tengo, no implica que yo me tenga que obligar a terminar ese proceso formativo, ¿cierto? Hablamos ahorita de que es importante tener una elección desde el gusto, desde el placer, desde el disfrute. Por ende, si yo estoy generando actividades que no son acordes a mi sensación placentera, pues voy a ser muy, va a ser muy contraproducente para mí generar ese proceso. ¿Por qué? Porque ahorita hablábamos de que la vocación es una acción que me genera afinidad, que me genera interés y me genera otro tipo
de sensaciones que a nivel personal potencializan todo ese amor que puedo tener por lo que yo hago. Entonces, si yo me estoy formando, pero no estoy encontrando el placer y no estoy encontrando el gusto en lo que hago, pues tengo también que ser muy honesto y muy auténtico con lo que yo estoy sintiendo, porque también vale la pena preguntarme en ese orden de ideas qué clase de profesional voy a ser. Si voy a ser un profesional mediocre, si voy a ser un profesional que voy a ser profesional, mas no voy a ejercer, si voy a ser un profesional que voy a estar inconforme e insatisfecho con lo que estoy realizando, pues en vista de que me formé en alguna actividad que no disfruté desde el principio. Yo siempre les recomiendo a estas personas, en especial jóvenes que van saltando de una carrera u otra, que se tomen el tiempo de identificar cuál es su habilidad, como lo hizo Daniela. Daniela dijo, no, soy buena en las matemáticas, me gustan los números, entonces voy a estudiar contaduría. Pues es muy coherente y es muy lógico lo que ella hace. Y la mayoría de personas tendríamos que empezar a desarrollar también esa actividad, como, bueno, a mí me gusta leer, soy muy bueno en la ortografía, me gusta la poesía, me gusta la escritura, pues también podría tener una idea de que puedo ser un licenciado en lengua castellana, ¿cierto? O puedo estar profundizando en todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales, que necesita de lectura, que necesita de indagación, que necesita de disfrute y de otro tipo de acciones. Por ejemplo, el ser psicólogo implica también leer, implica conocer, implica profundizar en quizá todos esos aspectos que vimos en un principio en las instituciones educativas cuando nos hablaban de la filosofía, nos hablaban de la evolución, ¿sí? Por ejemplo, eso fue una de las cosas que yo encontré en la psicología que me ayudó a enamorarme más de mi profesión, y fue que en la psicología pude sintetizar lo que había aprendido de evolución y desarrollo humano en ciencias naturales, lo que había visto de las ideas en la antigua Grecia, en Roma, lo que me enseñaron en filosofía, y hacer la lectura y la escritura que me gustaba de español, la pude sintetizar y está todo en lo que la carrera de psicología, para mí, ¿cierto? Para otros puede ser otro tipo de variables, pero es importante que siempre le demos prioridad a todas esas acciones que en el colegio me generan gusto y placer. El caso o el ejemplo que nos pone Daniela es fundamental, el hecho de encontrar que disfrutaba de los números, que entendía los números y los manejaba de forma correcta, y lo quiere aplicar en una vida profesional que seguramente con su gusto y su inclinación va a potencializarlos de manera adecuada. Excelente. Daniela, dentro de sus conversaciones como jóvenes, seguramente han habido momentos en que dialogan en torno a qué van a hacer después de graduarse. Ya hemos escuchado variables de motivación, variables de influencia familiar y contextual. La pregunta es, ¿la variable dinero juega un papel grande dentro de los jóvenes con los cuales usted puede compartir? Es decir, cuando dicen quiero estudiar tal, Me repite, porfa, lo último que dijo que no se le entendió. sí, Pues no, se pausó la, el la, video. la pregunta es si los jóvenes en este momento, los jóvenes con los cuales usted tiene contacto, para ellos juega un papel fundamental la parte económica en la elección de una profesión, o eso lo ponen en un segundo plano, o están eligiendo qué estudiar de acuerdo al posible salario que puedan ganar. Hay dos tipos de personas.
está el que piensa estudiar a lo que esté acorde con su ingreso monetario, por decirlo así, o los que, digamos, no piensan estudiar también por lo mismo, o el que piensa trabajar y recoger hasta tener el dinero completo para poder ingresar a estudiar lo que de verdad quiere. Pues no quiere como ponerse a estudiar algo que medianamente le gusta, no. Quiere es como, sí, trabajar, rebuscarla para poder ingresar a lo que le gusta. Bueno, y esto me da pie precisamente para preguntarle a David, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que ya están proyectándose a nivel profesional y laboral en un país donde hay mucho desempleo? Estamos en un proceso de orientación vocacional, pero en una realidad difícil. Entonces, ¿cómo podemos combinar eso? La satisfacción, pero también obviamente con una estabilidad laboral. ¿Qué les podemos decir a los jóvenes? Bueno, Robin, es importante también que aunque es una realidad social, que el desempleo es una de las principales problemáticas del país, también encontramos profesionales que por la misma situación de ambición no aceptan las propuestas laborales que se pueden estar presentando. ¿Cierto? Es importante que entendamos que como profesionales tenemos nosotros mismos que dar el lugar que merece el salario digno para un profesional. Eso lo tenemos que tener todos en cuenta, ¿sí? Pero el salario digno no se va a acabar mientras hayan personas que trabajen por un salario indigno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí como psicólogo me ofrecen un salario mínimo, ¿sí? Es mi elección saber si trabajo por ese salario mínimo o no, pero seguramente vamos a existir otros profesionales que no vamos a estar de acuerdo con ese salario que se está ofertando, ¿cierto? Y a la vez, como existen personas que lo aceptan, por eso es que las industrias, los empleadores, pues generan, bueno, esta es mi oferta económica, seguramente va a haber alguien que lo acepte. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los profesionales en algún momento nos vamos a tener que poner de acuerdo en dignificar el empleo en Colombia, ¿sí? Sean los profesionales de la educación, de la salud mental, de la medicina, de la matemática, todos los profesionales en algún momento tenemos esa dificultad de que no encontramos un salario que se ajuste o por lo menos se acerque a lo que invertimos en nuestro proceso formativo. Pero también es importante reconocer que en los empleos es fundamental la experiencia que vos puedas tener, ¿cierto? Es fundamental el aporte de los conocimientos en otras entidades que vos puedas tener. Entonces, existe cantidad de ofertas laborales. Conozco, por ejemplo, varias ofertas laborales para psicólogos con un salario que no es el esperado, claro está. Es un salario que incluso atenta con la dignidad de nosotros como profesionales. Pero vale la pena también preguntarse qué tan ambicioso estoy siendo a nivel profesional. ¿Por qué? Porque entonces resulta que yo soy psicólogo, tengo una formación en terapia Gestalt, pero esa formación no es lo mismo que una especialización, no es lo mismo que una maestría, ni mucho menos es lo mismo que un doctorado, ¿cierto? Yo puedo aspirar a ganar un buen salario, ¿sí? Y es mi decisión elegir si trabajo o no por lo que me están ofertando. Pero también tengo que ser muy consciente de que en ese orden de ideas van a haber otros profesionales que por su situación económica, por su situación de dificultad para pagar el préstamo del banco, el préstamo de estas entidades financieras que ayudan al estudio en la educación superior, tienen que empezar a trabajar en lo
que salga, ¿cierto? Entonces, trabajo podemos encontrar, trabajo podemos ver, y la dificultad está siempre en que los empleadores tienen que dignificar el salario de los profesionales, ¿sí? Entonces, nos estudiamos, nos matamos, por llamarlo así, para poder aprender de manera significativa lo que nos va a ayudar a sobrevivir, y también necesitamos que esas otras personas entiendan que el empleo que están ofreciendo puede ser un empleo que no es digno a nivel de salario. Trabajo vamos a encontrar que hacer un montón de cosas, ¿cierto? Y, por ejemplo, la recomendación que yo le haría a todos los jóvenes que están en las instituciones educativas es muy simple, Robin, y es: miremos qué nos gusta y que tenga posibilidad a corto o mediano plazo, ¿cierto? Vemos que ahora, con la situación del COVID-19, el empleo para psicólogos se está viendo mucho más marcado, porque necesitamos trabajar por la salud mental en el país, ¿sí? Como más adelante vamos a necesitar, por ejemplo, personal científico que nos ayude a encontrar la vacuna para poder parar con la pandemia, bacteriólogos que nos ayuden a entender el funcionamiento de esa bacteria que está ingresando a nuestro organismo. Entonces, es poder tener también una visión a futuro de dónde puedo tener una estabilidad o al menos una posibilidad proyectiva a nivel de empleo para poder generar esos ingresos. El psicólogo, y te lo digo desde mi experiencia, el psicólogo tiene mucho campo de acción, sino que hay psicólogos que, por llamarlo así, se casan con un solo campo de acción. Entonces, si a mí no me sale trabajo en una empresa, no trabajo. Si a mí no me sale trabajo en una clínica, no trabajo. Si no me sale trabajo en un colegio, no trabajo. Y ellos se encargan también de ir señalando de que la psicología no te da para vivir, de que la psicología es una carrera mal paga, una carrera que tiene pocas oportunidades. Y dejan de un lado que no es que la carrera tenga pocas oportunidades, sino que soy yo como profesional el que también está cerrando las puertas a otras posibilidades que se presentan. Entonces, estoy completamente de acuerdo con que la realidad del país es una realidad que dificulta en conseguir un empleo, ¿sí? Pero dificulta mucho más conseguir un empleo con un salario digno. Es decir, un salario que entre los rangos que se establecen por el Ministerio de Educación se enmarque a lo que sería un técnico, un tecnólogo, un profesional con especialización, con maestría y con doctorado, ¿cierto? Entonces, es importante que empecemos a mirar que nosotros como profesionales también tenemos que ampliar un poco la mente de dónde y cómo puedo empezar a trabajar, porque yo te lo digo por experiencia propia. Yo, por ejemplo, decía que no iba a hacer trabajo clínico ni que iba a hacer trabajo con niños, que eso a mí no me gustaba, ¿sí? Y hoy vivo y disfruto de la psicología clínica, del trabajo con niños, del trabajo social, del trabajo comunitario, que es lo que normalmente hago. Entonces tenemos que también ir evolucionando con la necesidad del contexto actual para poder encontrar nuevas estrategias que potencialicen esa profesión que yo tengo. Bueno, Daniela, ya nos has contado que tenés claro qué vas a estudiar. Entonces, contanos, ¿ya has buscado universidades? ¿Has visualizado ya esa parte? ¿Ya tienes claro cuándo hay inscripciones en las universidades? ¿Si hay exámenes de admisión? Sí he buscado universidades y mi familia pues me ha ayudado también mucho en eso, pero lo que yo he estado pensando es que yo no voy a ganar nada si yo termino de estudiar este año, me gradúo y la situación actual sigue así, pues seguimos en modo pandemia
y todo eso. Entonces, paré eso como de buscar la universidad y pues la oportunidad de ingresar, por lo que estoy esperando más bien es como a cuando se normalice pues la situación, porque yo no voy a ganar nada a seguir estudiando virtual, porque eso es lo que estamos haciendo ahora. Pues la verdad, así me tocará parar 2 años para ingresar a una universidad hasta que no se normalice la situación en el país. Yo no voy a ingresar a estudiar. No sé si me entienda lo que le acabé de decir, ¿qué me Claro que refiero? sí, claro que sí. Y en ese orden de ideas, David, ¿qué podemos recomendarle a los jóvenes que como Daniela tiene esa preocupación, ¿cierto? Es una preocupación general donde hay incertidumbre. Obviamente nosotros en la educación virtual encontramos ya una potencialidad. Hay que entender que los jóvenes, y cuando uno sale del colegio, quiere ir a la universidad, ¿cierto? La educación virtual, siendo una realidad, todavía no está contemplada. Esa la empezamos a contemplar más bien ya para maestrías, etcétera, ya cuando nosotros hemos hecho un tránsito por la universidad. ¿Qué les podemos recomendar a estos jóvenes que tienen el deseo de estudiar? ¿Cómo planear, cómo proyectar estos próximos meses que están dentro de la incertidumbre también y que probablemente esté haciendo eco en su salud mental también, porque puede generar un poco de ansiedad? ¿Qué les podemos decir, David? Bueno, Robin, importante y también decirle a Daniela que los procesos formativos virtuales de una universidad no son igual a los procesos formativos virtuales de una institución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las instituciones educativas a nivel de primaria y secundaria están hechas para realizar educación presencial. Encontramos, mientras que la universidad está también contemplado no solo por la situación actual, sino desde ya hace mucho tiempo los módulos de educación virtual. Seguramente cuando una persona que haga parte de tu círculo social pueda ingresar a una educación virtual, vas a hablar con ellos y ellos te van a comentar que es muy diferente estudiar desde una universidad que lleva mucho tiempo invirtiéndole dinero a las plataformas virtuales, capacitando a los docentes para que practiquen los módulos, realizando encuentros virtuales continuos, ¿sí? A la situación actual que hizo que todas las instituciones del municipio acoplaran una estrategia que yo creo que en ningún momento habían pensado que tenían que hacer, ¿cierto? Una cosa es a través de los correos electrónicos tú enviar los talleres que tienen que hacer, otra cosa es empezar con unas actividades tutoriales que pueden ser individuales o grupales que vayan direccionadas a la explicación de un tema específico. Entonces, aquellas personas que pueden encontrar que su carrera está de una manera virtual, eh, si está entre sus gustos, experimentenla, ¿cierto? Porque no se trata de decir es que la educación virtual es mala, no. Se trata de encontrar y reconocer que hay otras entidades que están mucho más preparadas que nosotros actualmente, ¿cierto? Lo digo nosotros, ¿por qué? Porque ni siquiera en la S Hospital estábamos preparados para realizar consultas por teléfono, consultas por plataformas virtuales, ¿cierto? Entonces, es mirar que mientras a esto a nosotros nos tomó de sorpresa, hay otras entidades y por lo general entidades de orden de educación superior que llevan mucho tiempo inmersos en este campo de la virtualidad que puede potencializar y fortalecer los conocimientos que cada uno de nosotros puede tener. En cuanto al ingreso a la universidad, yo creo que la universidad es una de las experiencias que todos debemos vivir. La universidad te enseña a madurar, te enseña a reconocerte, a aprender de la carrera que vos estás estudiando. Entonces, poder encontrar que hoy tenemos bloqueado y tenemos alejada toda esa posibilidad de ingresar a,
a una universidad donde voy a conocer personas nuevas, claro, va a generar angustia, va a generar ansiedad, va a generar miedo de, bueno, ¿y será que me va a tocar esperar mucho tiempo? No todas van a tener el pensamiento que tiene Daniela en este momento, como, bueno, no me importa si tengo que esperar 2 años, porque en mi proyecto de vida está que yo voy a ser un profesional, ¿cierto? No todos van a tener ese aguante, por llamarlo así, ni van a tener esa persistencia de querer cumplir ese objetivo de ser profesionales y querer esperar a tan largo plazo, porque Daniela lo decía, bueno, pueden pasar 2 años y yo aún así voy a esperar hasta que todo se normalice y pueda volver a estudiar. Entonces, no todas las personas van a tener esa persistencia. Y hay otras que son de arranque, otras que dicen, quiero estudiar y si no empiezo ya no lo hago. Entonces, la educación virtual se convierte en una herramienta adecuada cuando ya está bien estructurada, cuando ya está tengo la capacidad instalada y tengo el personal idóneo para poder desarrollarla. Por ahora, la ansiedad, claro, puede estar porque, bueno, yo voy a salir del colegio y ¿qué me voy a poner a hacer si no puedo ingresar a una universidad todavía? ¿Sí? Y entonces si me pongo a trabajar y ya me empieza a gustar más el trabajo y ya no voy a tener tiempo para estudiar, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y cómo me voy a orientar? ¿Y qué estrategias voy a utilizar posteriormente cuando todo se normalice? Entonces son un montón de variables y un montón de preguntas que normalmente todos los jóvenes se hacen o nos hicimos en algún momento cuando estábamos culminando nuestra etapa de colegio, ¿cierto? Para sacar un grado de bachiller. Entonces es importante que ampliemos la visión de formación y como en este caso como Daniela lo hizo, que me parece maravilloso, hacer caso a sus gustos, preferencias y a esa situación que le va a generar placer, porque no es el hecho de que entonces yo empiece a estudiar de manera virtual, así no me guste porque tengo que empezar a estudiar. Hay que ser persistentes, sería como la recomendación ahorita. La persistencia me va a ayudar a disminuir los niveles de estrés y ansiedad que se pueden producir por el hecho de estar en una situación de confinamiento y aislamiento como la actual. Muy bien, David. Yo sé que son muchos los estudiantes que quieren estudiar. Yo creería que la mayoría, casi el 100%. ¿Qué le podemos decir a esos estudiantes que, aunque tienen esa motivación, sienten que a nivel económico no podrían? ¿Qué les podemos decir? También sabemos que hay becas, que hay algunas ayudas. ¿Qué les podemos decir? Bueno, primero no hay que desfallecer. La motivación de ser un profesional siempre debe estar ahí marcada y debe estar acompañándome completamente. Ahora, en la actualidad, como lo diría mi mamá, el que no estudia es porque no quiere realmente, porque hay posibilidades por todo lado para potencializarse a nivel de habilidad académica en una profesión, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues a dónde estamos aspirando a estudiar también. Por ejemplo, muchos pensamos que todas las universidades son costosas, que todas las universidades son difíciles. No, hay universidades públicas donde el ingreso se da y la matrícula pues no es mayor cosa lo que tienes que pagar. Te doy el ejemplo básico. Cuando yo me presenté a psicología en la Fundación Universitaria Luis Amigó, un amigo se presentó a psicología en la Universidad de Antioquia. Los dos pasamos, él pasó a la Universidad de Antioquia, yo pasé a la Universidad Luis Amigó. Mientras yo pagaba en mi matrícula un rango de 2.500.000, 3 millones de pesos por semestre, mi amigo en la Universidad de Antioquia pagaba 1.500 pesos. Entonces, posibilidades van a estar por completo, ¿sí? Solo que tenemos que saber buscarlas y no rendirnos en el primer momento en que encontramos un no. Entonces, fundamental que siempre estemos abriendo puertas y ventanas. Bueno, me dijeron que no de pronto en el ICETEX, me dijeron que no en el fondo EPM, me dijeron que no en Serpilo Paga.
Me dijeron que no en múltiples estrategias que se pueden tener a nivel nacional para la educación superior. Tengo que ir buscando, ir buscando, y que esta situación pues me ayude a motivarme y a ser persistente con los sueños y metas que me he proyectado. Excelente. Muy bien, entonces ya para ir terminando y recoger pues como los aportes de este conversatorio, Daniela, si usted tiene alguna pregunta para David, es el momento de que la haga, o si tiene un mensaje para sus compañeros también, o las dos cosas. Pues no, preguntas no tengo, así como, porque yo he recibido como muy buena información sobre eso, lo de la vocación, los problemas que se pueden como presentar cuando uno quiere pues como ingresar a estudiar y todo lo que hemos estado pues hablando desde que inició la sección. Pues a mis compañeros sí, que no dejen de, pues, de motivarse, porque hay muchos que en esos momentos están pensando, digamos, en retirarse de la institución y volver a ingresar cuando todo normalice, pues de no desertar, de que sigan adelante, que sigan como no sé, como apoyándose entre ellos mismos para que puedan como cumplir sus sueños, que no dejen las cosas a un lado solamente por los problemas que se presenten en el momento. Es muy importante este mensaje, Daniela, en este momento, digamos, de zozobra y en todos los momentos, ¿cierto? Entonces la idea es, sí, reiterar eso de seguir motivados y seguir construyendo su propio proyecto de vida. Muy bien, entonces no me queda sino agradecerle, Daniela, muchas gracias, muy amable por atender a este llamado, y a David, que siempre está presto a orientarnos, en nombre también de ese Hospital San Rafael, que siempre está acompañando los procesos de la institución educativa Eduardo Aguilar. Desde la rectoría, desde la coordinación, el cuerpo de docentes y demás personas de la comunidad educativa, muchísimas gracias y esperamos que en un momento muy cercano estemos nuevamente conversando en torno a un tema de interés. Y para esto les solicitamos a los estudiantes, padres de familia, que nos hagan sus aportes en torno a qué temas les gustaría que dialogáramos, de qué temas les gustaría que conversáramos. Bueno, Robin, no, muchas gracias a ustedes por seguir abriendo el espacio para que ese Hospital San Rafael y el equipo de psicología pueda llegar a los estudiantes de la institución. Esto lo hago con muchísimo amor, con muchísima entrega, con toda la intención de que las palabras que puedo transmitir durante estos espacios potencialicen, orienten, ayuden a aquellos jóvenes que hacen parte de la institución educativa. De una forma muy personal, siempre voy a estar presto para aquellas dudas e inquietudes que pueda tener cada uno de nuestros estudiantes en cuanto a su orientación profesional. Entonces, nuevamente agradecerte a vos, agradecerle al rector, al profe José, que nos ayuda con todos estos espacios, y bueno, nos vemos en otro espacio, Robin. Muy bien, muchas gracias. Recordar que desde la institución educativa Eduardo Aguilar también tenemos un equipo psicosocial que puede en determinado momento, cuando ustedes a bien lo necesiten, colaborar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.